¿Alguna vez un asistente de voz se ha rendido contigo a mitad de una frase? Le pides, "Hey Siri, pon la playlist Workout Hits", y dale caña. Y de repente, silencio. O peor, te contesta con un "no te he entendido". Esa frustración, ese muro digital, es justo el epicentro del desafío que vamos a explorar hoy. Bienvenidos a nuestro análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un artículo científico que aborda un problema increíblemente común, pero, tecnológicamente muy complejo. Cómo enseñar a las máquinas a entender el code switching, esa forma tan natural que tenemos los bilingües de mezclar idiomas en una misma conversación. La fuente principal es un artículo de investigación titulado, el título es largo, Mejorando el reconocimiento de voz con cambio de código mediante aumento de datos con TTS. La misión que proponen los autores es muy clara. ¿Cuál es? Resolver el enorme cuello de botella que frena esta tecnología, que es la escasez de datos de entrenamiento. Y su solución es fascinante. A ver. Usar voces sintéticas generadas por una inteligencia artificial para enseñar a otra IA a entendernos mejor. Vamos a desgranar si esta idea es tan prometedora como suena. Para empezar, pongámonos un poco en situación. El code switching, o cambio de código, es algo que millones de personas hacen cada día sin ni siquiera pensarlo. Totalmente. Es mezclar mandarín a inglés, como en el estudio que vamos a ver, o español e inglés en una misma frase. El artículo lo define como una práctica cotidiana. Para un humano es natural, pero para un sistema de reconocimiento de voz... Para lo que llamamos un ASR, ¿sí? Es una auténtica pesadilla. Efectivamente. Y el problema es más profundo de lo que parece. No se trata solo de que el sistema tenga, digamos, un diccionario de inglés y otro de mandarín. Claro, no son solo palabras. No. Como señalan los autores, el verdadero reto es que cuando cambiamos de lengua, ajustamos la entonación, el ritmo, la fonética, todo el aparato melódico del habla cambia en una fracción de segundo. ¡Ostras! Imagina que el sistema está esperando fonemas del español con sus vocales claras y de repente se encuentra con una TH inglesa o una sh. Todo su modelo predictivo tiene que recalibrarse sobre la marcha. O sea, no es solo tener dos diccionarios, es el puente entre ellos, que es totalmente impredecible y cambia constantemente. Exacto. Y para enseñar a una IA a navegar ese puente necesitas miles de horas de audio de gente haciéndolo, perfectamente transcritas. Pero claro, conseguir esos datos es un proceso carísimo, lento y que requiere mucho trabajo manual. Es el gran obstáculo. El gran muro. El que ha frenado el desarrollo de asistentes de voz verdaderamente bilingües hasta ahora. Ante esa falta de datos, la primera solución que se intentó fue bastante rudimentaria, ¿verdad? Algo que podríamos llamar un corta y pega de audio. Así es. La técnica, conocida como audio splicing, es exactamente eso. Consiste en coger un trozo de audio en un idioma, otro trozo en otro y, unirlos para crear una frase bilingüe artificial. La analogía que usan en el artículo es brillante. Dicen que es como hacer una de esas cartas de secuestrador pero con fragmentos de voz. Ya de por sí suena bastante mal. Y los resultados son igual de malos. Aunque es una idea ingeniosa, es una solución muy tosca. El resultado, como advierte el artículo, sufre de una prosodia poco natural y discontinuidades acústicas notables. O sea que suena robótico, forzado. Mucho. Como si dos personas distintas hablaran por turnos en la misma frase. Pero lo más preocupante es que este audio de tipo Frankenstein puede ser contraproducente. ¿Cómo que contraproducente? A ver, ¿no es mejor tener datos malos que no tener datos? Pues no necesariamente. El peligro es un fenómeno que llamamos overfitting. Ajá. El modelo de IA, en lugar de aprender los patrones del cambio de idioma, se vuelve un experto en detectar las costuras del corta y pega. La unión. Sí. Esa pequeña imperfección acústica donde se juntan los dos audios. Empieza a pensar que esa costura es la señal de que se va a cambiar de idioma. Básicamente le estás enseñando un truco incorrecto o un mal hábito. Entiendo. O sea que en el intento de ayudar a la IA, en realidad le estaban confundiendo. Le enseñaban a buscar el error de la técnica en lugar del patrón del lenguaje. Es un parche que empeora la herida. Exactamente. Por eso necesitaban un enfoque completamente distinto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la solución que propone el estudio suena a ciencia ficción.
Usar una IA para generar datos de entrenamiento para otra IA. Sí, proponen una solución mucho más sofisticada. Utilizar modelos avanzados de texto a voz, los TTS, concretamente uno llamado Cozy Voice 2, para generar conversaciones sintéticas de alta calidad. Es como contratar a un actor de doblaje virtual. Eso es, un actor que pueda hablar Chinglish conversacional perfectamente y bajo demanda, generando una cantidad casi infinita de datos de entrenamiento. Vale, el concepto es potente. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? ¿Simplemente le dan texto bilingüe y la máquina lo lee sin más? Es un proceso de 3 fases muy bien pensado, que se ilustra en su figura 1. Primero, lo que podríamos llamar educar al profesor. Me gusta. Toman el modelo de voz sintética, Cozy Voice 2, y lo afinan con un corpus real de conversaciones en mandarín e inglés llamado CMA. De esta forma, la IA no solo aprende las palabras, sino el estilo. El cómo, no solo el qué. Exacto, las pausas, el ritmo, la cadencia natural de una conversación real bilingüe. Después, la segunda fase es crear el ejército de datos. Un momento. En esa segunda fase, cuando dicen que usan una gran variedad de embeddings de hablantes, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Están creando voces masculinas, femeninas, agudas, graves? ¿Qué tipo de diversidad inyectan ahí? Esa es una pregunta clave. Un embedding de hablante es como una huella vocal digital. Es un vector numérico que captura las características únicas de una voz. Vale. Al usar muchos embeddings diferentes, le están pidiendo al sistema que genere la misma frase, pero dicha por cientos de personas sintéticas distintas, cada una con su propio timbre, tono y una prosodia ligeramente diferente. Es una diversidad acústica masiva. Entendido. ¿Y la tercera fase? La tercera fase es entrenar al alumno. Cogen el modelo de reconocimiento de voz, en este caso el conocido modelo Whisper de OpenAI, y lo entrenan con una mezcla de los datos reales y este enorme ejército de datos sintéticos de alta calidad y diversidad. Todo esto suena genial en teoría, pero la pregunta del millón es, ¿realmente funciona? ¿Qué dicen los números cuando ponen a prueba este método? Los resultados, que detallan en su tabla I, son muy reveladores. Lo primero que salta a la vista es que el mayor salto de calidad no vino simplemente por añadir más datos. Ah, no. No. La clave fue añadir datos con voces diferentes. La mejor configuración fue mezclar 100 horas de audio real con 100 horas de audio sintético generado con esas voces aleatorias. Esto redujo la tasa de error mixto, que es la métrica que usan, de un 12,1% a un 10,1%. Es una mejora muy significativa en este campo. Muchísimo. Un momento, me llama la atención algo de esa misma tabla. Muestran que si entrenan el modelo solo con 200 horas de datos sintéticos, el resultado es peor que entrenarlo solo con 100 horas de datos reales. Exacto. Y ese es quizá el hallazgo más importante y aleccionador del estudio. Los datos sintéticos por sí solos no son la panacea. El modelo entrenado únicamente con datos sintéticos tiene una tasa de error del 12,2%. Ligeramente peor que el 12,1% del modelo con datos reales. Eso es. Esto nos dice algo fundamental. El audio sintético funciona como un complemento potentísimo, un catalizador, pero no puede sustituir la base de datos reales. El ancla en la realidad sigue siendo indispensable. Pero, ¿por qué pasa eso exactamente? Si la IA generadora es tan buena y el audio es de alta calidad, ¿qué le falta a esa voz sintética? ¿Es la imperfección, los pequeños errores, los carraspeos, los ruidos de fondo del mundo real lo que el modelo necesita para no volverse demasiado perfecto? Es una excelente pregunta y apunta al corazón del problema. Creemos que es una combinación de factores. Por un lado, las voces sintéticas, por muy buenas que sean, pueden tener artefactos sutiles o una perfección estadística que no existe en el habla humana. Ya. Pero, sobre todo, los datos reales contienen una variabilidad impredecible, ruido de fondo, solapamientos, emociones, que es crucial para que el modelo se vuelva robusto. Es como si los datos sintéticos fueran un gimnasio perfectamente equipado, pero los datos reales fueran entrenar en un parque bajo la lluvia. Me gusta esa analogía. Necesitas ambos para estar preparado para cualquier cosa. Vale, me gusta. Entonces sabemos que necesitamos una mezcla. Pero ¿cuál es la proporción ideal? ¿Cuántos datos sintéticos hay que añadir?
Imagino que no es infinito. No, en absoluto. El estudio profundiza en esto en su tabla 3, investigando cuál es la cantidad óptima de datos sintéticos. Y lo que encuentran es un claro caso de rendimientos decrecientes. ¿Así? Sí. Duplicar las horas de entrenamiento, pasando de 100 horas reales a 100 reales más 100 sintéticas, da la mayor mejora. El error se reduce en un 23%. Pero, si seguimos añadiendo, el beneficio se reduce drásticamente. ¿Cómo de drásticamente? Añadir otras 100 horas sintéticas para un total de 300 horas sigue ayudando, pero la mejora relativa es de solo un 10%, y a partir de ahí es casi insignificante. Pasar de 400 a 500 horas de datos solo aporta una mejora del 2,5%. O sea que el punto dulce, la zona risitos de oro, está entre duplicar y triplicar la cantidad de datos originales. Justo ahí. Esto es importantísimo para cualquiera que quiera aplicar esta técnica. Piensa en una startup que quiere entrar en este mercado. Saber que no necesitan generar petabytes de datos, sino que hay un punto de máxima eficiencia, cambia por completo su estrategia. Totalmente. Les dice, no compitan en fuerza bruta, compitan en inteligencia. Demuestra que los investigadores no se limitan a lanzar datos al problema, sino que buscan la dosis más eficiente. Claro. Y ojo, hay otro detalle sutil en la tabla 2 que es aún más sorprendente. Para que el modelo TTS, el profesor, genere buen material de estudio, no necesita muchísimos datos. ¿Ah, no? Descubrieron que con solo 10 horas de datos reales para afinarlo, la calidad del audio sintético ya era suficiente para mejorar drásticamente el reconocimiento de voz. Espera, ¿me estás diciendo que con solo 10 horas de datos reales para entrenar al generador de voces, ya se consigue casi todo el beneficio? Eso parece demasiado bueno para ser verdad. Pues los datos son claros. Y lo más interesante es que la puntuación de calidad de sonido del audio generado, lo que llaman UTMOS, apenas varía si se usan 10, 50 o 100 horas para afinar el generador. Pasa de 2,9 a 3,2, una mejora mínima. Y sin embargo, la tasa de error del reconocedor de voz se desploma. Se desploma. Esto indica que lo que más importa es que la IA generadora aprenda el estilo conversacional del code switching, el ritmo, las pausas, la melodía, más que una fidelidad acústica perfecta. No necesita sonar como un humano real, solo necesita hablar como un humano real. Entiendo, es el patrón, no la perfección lo que cuenta. Ahora bien, para demostrar el valor de su método, tenían que compararlo con otras técnicas, para asegurarse de que su éxito no era una casualidad. Sí, por supuesto. Lo comparan con otra técnica de aumento de datos bastante común, la perturbación de velocidad. ¿Qué es eso? Pues consiste en acelerar o ralentizar ligeramente el audio original para crear variaciones. Y como se ve en la tabla IBE, el método TTS es claramente superior. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta del ingrediente secreto. ¿Por qué es tan superior? Pues porque la perturbación de velocidad solo altera el tempo, pero la identidad del hablante sigue siendo la misma. Es la misma persona hablando más rápido o más lento. Ah, claro. En cambio, el método TTS introduce una dimensión completamente nueva, la diversidad de hablantes. Inyecta cientos de voces sintéticas, cada una con su timbre y prosodia. Es esta riqueza acústica la que realmente ayuda al modelo a generalizar. A no memorizar. Exacto, a no memorizar las características de unas pocas voces, sino a entender los patrones subyacentes del lenguaje. No aprende a entender a Juan, aprende a entender a gente. Entiendo el punto sobre la diversidad de voces, pero ¿no existe el riesgo de que, al generar cientos de voces falsas, el sistema acabe entrenando para un tipo de voz sintética que no existe en el mundo real? ¿Podría desenfocarlo de las voces humanas auténticas? Es una objeción muy pertinente. En teoría, sí, ese riesgo existe. Si el generador de voz tuviera un sesgo o un tic sintético muy marcado, el modelo de reconocimiento podría aprender a depender de ese tic. Claro. Sin embargo, por eso es tan crucial la primera fase, la de afinar el generador con datos reales. Esa fase lo ancla en la realidad acústica humana. Y por eso los datos sintéticos son un complemento, no un sustituto. La base de datos real mantiene al modelo honesto y evita que se desvíe hacia un mundo puramente sintético. Vale, tiene sentido. Pero quizás el experimento más impresionante de todo el estudio es el de la tabla V. Es donde realmente ponen a prueba la robustez de su método. Sin duda,
Es la prueba de fuego. Cogieron el modelo Cozy Voice, que habían afinado con datos de Singapur y Malasia, el corpus SIM, y lo usaron para generar audio sintético para un corpus completamente distinto. Grabado en Hong Kong, ¿no? Eso es, el corpus Ascend, grabado en Hong Kong. El resultado fue espectacular, ¿verdad? El audio sintético generado con el modelo de Singapur funcionó casi tan bien como usar el audio real de Hong Kong. Los números son contundentes. Usando los datos reales de Hong Kong, la tasa de error era del 17,8%. Si usaban un generador de voz genérico sin adaptar, la tasa de error se disparaba al 25,2%. Un desastre. Pero al usar el generador que había sido educado con los datos de Singapur, la tasa de error bajó hasta el 19,1%. Es decir, redujo la brecha de rendimiento en un 75%. Es asombroso. Eso es increíble. Es como si aprender a entender el Spanglish de Miami te ayudara masivamente a entender el de Los Ángeles, aunque no sean idénticos. Sugiere que han conseguido aislar la gramática fundamental del code switching. Que es transferible entre acentos, exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, las implicaciones son enormes. ¿En qué sentido? Significa que no es necesario empezar de cero para cada nuevo dialecto, acento o región con code switching. Un modelo bien afinado en un dominio conversacional puede adaptarse para potenciar el entrenamiento en otros dominios similares. Esto demuestra que el método no solo es eficaz, sino también increíblemente rentable y escalable. Entonces, si damos un paso atrás para ver la foto completa, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos visto que un problema gigantesco en el entrenamiento de IAs, la falta de datos, puede solucionarse de forma muy ingeniosa. Usando otra IA para crear esos datos. Es casi un círculo virtuoso. Pero siguiendo unas reglas muy específicas. La primera lección es que la clave no es la cantidad bruta, sino la diversidad, sobre todo la de hablantes. La segunda es que los datos sintéticos actúan como un potente amplificador de los datos reales, pero nunca como un sustituto. ¿Y la tercera? Y la tercera es que existe un punto óptimo de equilibrio para no malgastar recursos. No se trata de fuerza bruta, sino de precisión quirúrgica. Y lo más importante, esta técnica es portátil, lo que abre la puerta a desarrollar de forma mucho más barata y rápida herramientas que por fin entiendan la forma en que las personas bilingües hablamos en el mundo real. Exacto. Podría mejorar desde los asistentes de voz hasta los sistemas de transcripción en hospitales o juzgados, entornos multiculturales donde la precisión es crítica. El artículo concluye señalando una limitación actual. Todavía dependen de las transcripciones de texto existentes. Es decir, generan audio a partir de frases que ya alguien ha dicho y transcrito. Vale. Pero sugieren cuál es la próxima frontera. Usar grandes modelos de lenguaje, los LLMs, para generar frases con code switching completamente nuevas y originales, que luego el TTS convertiría en audio. Vaya. Eso es pasar de imitar conversaciones existentes a crear conversaciones completamente nuevas. Las IAs estarían escribiendo su propio material de estudio. Precisamente. Y eso nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. Imaginemos un mundo donde las IAs no solo imiten conversaciones para aprender, sino que inventen sus propios diálogos para enseñar a otras IAs. ¿Qué tipo de comprensión del lenguaje podría surgir cuando las máquinas empiecen a crear sus propios planes de estudio totalmente novedosos y quizás ajenos a los patrones de los datos humanos originales? Con esa idea en mente concluimos nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.